Bienvenida ahí a la senadora Isabel Allende, parte de nuestra comisión de minería, el senador Rafael Proens. Vimos también al senador Girardi en algún momento. Queremos dar la bienvenida. ¿No está el ministro todavía? ¿Está el subsecretario? Ingresando, señor presidente. Ahí viene literalmente entrando el ministro. Damos la bienvenida también a los asesores, a la secretaría, al equipo de informática, que hace posible también que esta sesión pueda ser transmitida para todos quienes están siguiendo los aspectos de esta comisión. Señor secretario. Hay cuenta, señora presidenta. Se han recibido en esta secretaría las siguientes comunicaciones. Del senador señor Alejandro Guillén, quien remite una solicitud para la comisión referente al plan de descontaminación de Calama. Asimismo, hay un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional referido al proyecto de ley de Royal. Estos documentos han sido enviados a vuestro correo electrónico. También hay solicitudes de audiencia por proyecto de royalty minero del presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, señor Daniel Llorente, de la Asociación de Industriales de Antofagasta, del gerente general de CAP, señor Julio Bertrán, del subsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Miguel Moreno García, y del presidente de la misma, alcalde Fernando Paredes Francilla, del señor Sergio Demetrio, de Minería Ética, profesionales de distintas agrupaciones gremiadas ligadas a la minería, y de la senadora Isabel Allende, quien solicita invitar al don Nicolás Eizaguirre y al Foro Económico para el Desarrollo Justo y Sustentable. Esto es todo, vuestra señoría. Muchísimas gracias. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Senadora Allende. No me quedó claro qué era el documento o la petición del senador Guillé sobre el plan de descontaminación. Calama, de contaminación de Calama. Repitiendo unas solicitudes que le he enviado a vuestro correo. Y ¿ya? Si me permite, lo puedo ver aquí en pantalla. Y el senador Guillé está pidiendo... Ay, justo no... Acá, perdón. Mientras lo busca Julio, aprovecho de decir de que también sería bueno saber el final qué avances ha habido en ese tema específico. Se recordará la diferencia que había entre el medio ambiente y Codelco en este caso. Entonces sería interesante saber qué avances ha habido. Ya. Lo digo, Presidenta, por último, vamos a mandar un oficio para que... Precisamente me recuerda aquí el ayudante que precisamente eso es lo que está solicitando el senador Guillé, el estado de avance, cómo ha avanzado el proyecto. Bueno, esto también lo había sido solicitado. De hecho, habíamos intentado tener una sesión a partir de la solicitud de la senadora Allende hace 3 sesiones atrás. Entonces, creo que sería bueno que si nos pueden mostrar la solicitud del senador Guillé, sería importante para ver si recoge también la preocupación. La vamos a mostrar en este momento, Presidenta. Que ya nos había planteado la senadora Allende en esta misma comisión. O sea, nosotros ya tuvimos 1 o 2 sesiones y lo que falta ahora es saber en concreto el grado de avance. Esa es la verdad. Yo no sé si el ministro que está presente... Ahí está, a ver. Claro, es lo que ha planteado y efectivamente lo que nosotros no hemos tenido de parte del ministro es el informe sobre el plan de descontaminación de Calama. Y tal como lo recuerda el oficio, este plan fue aprobado por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad del año 2020 y falta la ejecución, la firma de... Está el ministro con nosotros, no sé si el ministro tiene algún antecedente adicional que aportar. Ministro. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes, senador Allende, y a los otros senadores y a los equipos de la comisión. Efectivamente, nosotros estamos, tal como quedó de manifiesto en esa sesión o sesiones que tuvo la comisión respecto a este tema, habían diferencias bien sustanciales respecto de la percepción que tenía por una parte Codelco, ¿no es cierto?, que es el vecino minero más cercano de Calama, obviamente, y el Ministerio de Medio Ambiente respecto de las consecuencias que tendría la aplicación de ese plan en los términos en los que se había redactado, digámoslo así.
Y nosotros desde el Ministerio hemos estado facilitando clarificar esas diferencias y estamos muy cerca de concluir ese proceso, así que yo espero que podamos seguir avanzando en la tramitación de ese plan muy pronto. Espero que tengamos buenas noticias muy pronto. Estamos, yo creo, muy cerca de lograr ese acuerdo y espero que cuando eso se logre podamos informarle todos los detalles a la comisión. Pero estamos muy cerca de lograr eso, así que en principio vamos a tener buenas noticias pronto. Entonces, si les parece, enviamos la solicitud de oficio que ha sido requerida por parte del senador Alejandro Guillé, a la cual nosotros nos sumamos activamente. ¿Si les parece? Sí, pero Presidenta, yo insisto más que nada en lo último, como está diciendo el ministro, del acuerdo final, porque nosotros ya tuvimos 2 sesiones, ya conocimos el plan de adaptación y ya sabemos incluso las diferencias que hubo y recibimos tanto la posición de medio ambiente como la propiamente tal de Codelco. Aquí el tema específico es saber si efectivamente las diferencias que hemos constatado en la comisión y que el ministro hoy día refrenda, es el grado de avance para superar y de una vez se aplique el plan. Ese es el tema realmente importante. Yo estoy de acuerdo en enviar el oficio, pero el oficio es lo mismo que estamos hablando ahora, es decir, la actualización de la información para saber qué plazo, cuándo se va a superar esto y podrá aplicarse. Presidenta. Ministro. Sí, gracias. Lo que yo les propongo, si les parece bien, es que, dado que nuestro diagnóstico es que estamos muy cerca de resolver los temas pendientes, es que en la próxima sesión de la comisión yo les pueda hacer un recuento en qué está, presencialmente durante la misma sesión. Podemos reservar unos minutos y podemos hablar de este tema si les parece, si es que quieren entrar en más detalle, ¿no? Yo espero que a esa altura esté resuelto, pero ofrezco eso si a la comisión le parece. Presidenta. Senadora. Yo estoy de acuerdo, pero quiero decirle al ministro, y esto es un tema bien importante, que los acuerdos del Consejo de Ministros son obligatorios para los organismos de administración del Estado. Así que, ojo, porque el ministro se estaría incumpliendo, digamos, con la ley del medio ambiente y una responsabilidad administrativa. Entonces, urge por la gente de Calama que se llegue a un acuerdo y se empiece a aplicar, pero también porque si somos respetuosos con nuestras propias normativas, esto no puede seguirse dilatando con el tema de que hay diferencias, porque aquí cuando se toma un acuerdo del Consejo de Ministros se supone que se debe aplicar. Entonces yo quiero hacer énfasis en esto porque creo que no es menor, Presidenta. A mí me parece, senadora Allende, que más allá de la disposición que ha manifestado ahora el ministro, en que lo mande por escrito, que diga cuál es el grado de cumplimiento y cuándo se va a implementar el plan de descontaminación. Nos parece que la solicitud que ha hecho la senadora Allende y que ha sido acogida por esta comisión, que además ha dado la posibilidad de exposiciones en esta materia, que se suma a la solicitud por escrito que ha hecho el senador Alejandro Guillé, es bastante clara. No obstante, no tenemos ninguna dificultad en escuchar al ministro, pero creo que en el Estado, además, lo que está por escrito es lo que vale, así es que si les parece a ustedes, tomamos el acuerdo, lo solicitamos formalmente para que el Ministerio formalmente nos responda. ¿Les parece? Así se acuerda. Presidenta, si me permite. Ministro. Sí, una sola precisión nomás. El acuerdo del Consejo de Ministros, al que yo concurrí en su momento, debo ser, para que tengamos toda la información sobre la mesa, en mi condición en ese momento de ministro de Energía, ¿no? Porque no era ministro en ese momento de Minería. Y voté favorablemente el plan. Pero el acuerdo de ese Consejo de Ministros fue un acuerdo que una de las tareas que dejó pendientes fue precisamente clarificar las dudas que había respecto de los costos, ¿no es cierto? Eso fue parte del acuerdo del Consejo y por lo tanto eso es lo que se está haciendo y como les decía antes, esperamos resuelto eso poder avanzar lo antes posible. Y encantado que podamos dejar eso por escrito si a usted si le parece que a la Comisión eso le da más tranquilidad. Por supuesto, así lo haremos. Muchas gracias. Sobre la cuenta, ¿dice la palabra? Como el señor secretario expuso, han habido varias solicitudes de audiencia para el proyecto de royalty que nuestra comisión ya ha comenzado a discutir. De hecho, hoy día vamos a tener la
la presentación por parte del ministro respecto de este proyecto. La sesión pasada habíamos acordado que cada uno de nosotros va a proponer nombres y habíamos planteado también la posibilidad de que la biblioteca nos apoyara en este proceso. Quiero agradecer porque hemos estado trabajando con la Biblioteca del Congreso, nos mandó una propuesta respecto de seminarios del royalty, de temas, también de invitados e invitadas, pero esto lo vamos a compatibilizar con las propuestas que nos hagan los integrantes de la comisión. La biblioteca nos ha planteado los temas de tributación del sector minero, aspectos generales, la evolución de la experiencia comparada, instrumentos de royalty minero, tipos de royalty, implicancia para los inversionistas, los gobiernos, el mercado, la sociedad civil, aspectos tributarios del actual royalty en Chile. Nos ha planteado también la situación jurídica y socioambiental del royalty en otros países mineros, que es lo que vamos a desarrollar fuertemente con la Comisión Desafíos del Futuro para tener invitados extranjeros que sean voces autorizadas en distintos países para abordar estos temas. También otro de los módulos los talleres que vamos a desarrollar es el impacto del royalty en el territorio y en las comunidades, especialmente en pueblos originarios, y esta mirada respecto de cuál, a juicio de esta comisión también, debiera ser el futuro de la gran minería, la sostenibilidad ambiental, la gobernanza social, económica, la minería verde en definitiva, y el cómo nos permite como país en que hoy esta condición y esta posición de ser un país rico en minerales, líder mundial en la producción y reservas de cobre, de nitratos naturales, de litio, de yodo, grandes reservas de plata, de oro, molibdeno, entre otros metales, sea una condición que nos permita generar una posición de desarrollo, pero de desarrollo de los territorios distinto a lo que se ha venido dando en nuestro país. Y por lo tanto, lo primero que quisiéramos es que si yo les voy a mandar la propuesta de la biblioteca a cada uno de los integrantes, y le pediríamos también que la Secretaría nos pudiera hacer llegar un consolidado de todas las solicitudes de audiencias. Y quisiéramos invitar a quienes a través de esta sesión están siguiendo a la Comisión de Minería, que nos puedan hacer llegar sus solicitudes, quienes quieran ser escuchados por nuestra comisión. Porque nosotros ya lo hicimos así en Glaciares, tuvimos un proceso de audiencias públicas, de manera de que esto es precisamente lo que nosotros hemos planteado. El Congreso es un espacio en donde se escucha, se acogen distintos puntos de vista y es de cara a la ciudadanía, transparente, en espacios que son además televisados, y nos interesa que todos aquellos que quieran manifestar una opinión respecto a un tema bien relevante, la comisión pueda escucharlos. Si les parece, entonces les vamos a mandar la propuesta que ha hecho la biblioteca y le reiteramos el que que le puedan hacer llegar a la Secretaría propuestas de invitados e invitadas. Yanna. Senador Girardi. Mira, nosotros ya tenemos una primera propuesta de los académicos, de quienes integran esta Comisión de Minería Verde que tenemos entre la Comisión del Futuro y la Comisión de Minería. Entonces, lo que sería interesante es que nosotros la pudiéramos discutir con los asesores, ¿no? Para ya la próxima semana tener un primer borrador de lo que sería una jornada o 2 jornadas con especialistas nacionales, internacionales, con la participación de sindicatos, de distintos actores, también ciudadanos. La idea que esta discusión del royalty sea más bien la visión de un ecosistema de cómo la minería o cómo los recursos naturales no renovables pueden ser parte del chasis para el desarrollo renovable de Chile, del futuro de Chile. Entonces, yo lo que le propongo es que tomemos todas estas ideas que están acá, las materialicemos en un gran seminario que yo creo que debe hacerse aquí máximo un mes para poder incorporar a todas las visiones y todos los actores que puedan tener algo que aportar desde los territorios, desde el nivel internacional, desde los niveles científicos, tributarios, en todo lo que tiene que ver además con cuál es el potencial futuro y la urgencia y necesidad de transformar nuestra minería en una minería verde. ¿Te parece? Ok, estamos de acuerdo. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta?
Bueno, vamos entonces al primer punto de esta tabla, que tiene como propósito terminar la tramitación del proyecto de ley de glaciares, y yo quiero ofrecerle la palabra al Ejecutivo, porque esta sesión lo único que nos queda pendiente es la indicación respecto al inventario de glaciares. Señor Ministro. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, tal como acordamos la última sesión, ingresamos una indicación para crear el inventario, o para ampliar, digamos, el inventario de glaciares para efectos de la implementación de esta ley. Entró esta mañana. No sé si la Secretaría ya tiene acceso al texto para que lo podamos ver, y si no lo vamos a mostrar. Nos acaba de llegar hace unos minutos atrás, lo vamos a mostrar en este momento. Perfecto. Y si quiere, Presidenta, no sé si le pedimos, como usted diga, al secretario que lea el texto, si no lo puedo leer yo e ir explicándolo. Sí, como quieran. Es bastante simple y autoexplicativo, pero lo podemos repasar rápidamente. Entiendo que además se presentó una indicación por parte de algunos de los miembros de la comisión respecto de la creación del inventario. Y tuvimos ocasión de verlo hace pocos minutos, esa indicación, y es muy consistente. Este es un texto un poco más largo, pero son coincidentes en términos de establecer que el inventario va a incorporar los glaciares, la cuenca glaciar, digamos, y el permafrost. Pero si le parece, paso a leer la indicación, Presidente, podemos ir clarificando preguntas en cualquier momento. Dice como sigue: inventario público glaciológico. El catastro de los glaciares, del ambiente periglaciar y del permafrost se realizará mediante el inventario público glaciológico a cargo de la Dirección General de Aguas. Y antes de seguir, quizás déjenme hacer una primera precisión ahí. El inventario público glaciológico es una definición amplia. Hoy día lo que existe en la DGA es un inventario público de glaciares, ¿sí? Entonces, lo que estamos proponiendo con esta indicación es que el inventario ahora pase a ser más amplio para incorporar, bajo esa definición de glaciológico, los 3 objetos de protección del proyecto. Esto es, los glaciares propiamente tal, que ya están en el inventario, hoy existente. ¿No es cierto? No sé si puede avanzar un poco, Julio, por favor, para poder ver la continuación del texto. El ambiente periglaciar, ¿no es cierto? Y el permafrost. Entonces dice, ese inventario público glaciológico a cargo de la Dirección General de Aguas, y estará compuesto por el inventario público de glaciares, que es el ya existente, pero al que se le agregan el inventario público del ambiente periglaciar y el inventario público del permafrost. De esa manera están los 3 objetos de protección incluidos en el inventario. Y luego simplemente precisa que, tratándose del ambiente periglaciar, el inventario se circunscribirá a la cuenca glaciar, como hemos discutido otras veces con los asesores, digamos, entendiendo como tal el área comprendida desde el límite inferior del frente del glaciar, o desde su talud frontal, o de la morrena adosada a dicho frente. Déjenme hacer un paréntesis ahí. Lo que estamos describiendo ahí es que la cuenca se va a circunscribir a un área que en su límite inferior, eso es lo que dice ahí, va a ser ya sea el frente, o sea, la parte de más abajo, para decirlo en lenguaje coloquial, de un glaciar, o en su talud frontal, y hablamos de talud frontal a diferencia del frente del glaciar cuando nos referimos a glaciares de roca, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de un glaciar de hielo, un glaciar blanco, hablamos del frente del glaciar. El talud frontal es en el caso de un glaciar rocoso, digamos, pero en ambos casos es la punta inferior, digamos, el extremo inferior, o de la morrena adosada al frente del glaciar, cosa que puede ocurrir, ¿no es cierto?, la morrena cuando los glaciares en su desplazamiento van acumulando un frente de roca y material al frente de ellos, ¿no? Entonces, y esa área va a partir en ese punto inferior y va a estar delimitada en los márgenes, como sigue el texto, y en los márgenes y cabecera del glaciar por la línea de cumbres o divisorias topográficas o divisorias de hielo que drenen aguas hacia el glaciar y su frente, ¿sí?
Ahí, entre paréntesis, la mención a agua es una mención general. En esa zona en general, por la temperatura que hay, son más bien nieves, pero esas nieves muchas veces tienen avalanchas o desplazamientos que se adosan al glaciar y van ayudando a que este crezca, digamos, y es muy importante, por lo tanto, que esa cuenca incluya todas esas aguas que pueden, digamos, ir alimentando, digámoslo así, al glaciar, ¿sí? Y sí, retomo desde el punto seguido, dice, para efectos del inventario del ambiente periglaciar, la cuenca glaciar no comprenderá al glaciar propiamente tal, para no, digamos, incluirlo dos veces, ¿no? Las normas y procedimientos necesarios para el catastro y clasificación del inventario público glaciológico, que incluye, como dije, los 3 sujetos de protección, así como lo relativo a su actualización, modificación y funcionamiento, será determinado por un reglamento expedido por el Ministerio de Obras Públicas. Esa es la indicación, Presidenta. Está acompañada, como corresponde, de su debido informe financiero, para efectos de que la DGA tenga los recursos que necesita para digamos, ejecutar este inventario. No sé si hay dudas o comentarios. Muchas gracias, ministro. Efectivamente, nosotros hemos presentado una indicación porque no conocíamos de esta indicación. De hecho, en la mañana, cuando miramos, el sistema no estaba. No, personalmente, la lectura me parece que recoge nuestra preocupación. Sin embargo, creo que el reglamento, como ya lo hemos hecho en otras discusiones de proyectos de ley, tenemos que fijar un plazo. Y en la misma línea de lo que hemos hecho en otras iniciativas legislativas, eficiencia energética, por hablar de algunos proyectos con los que usted mismo también ha estado presente en esta discusión. Y por lo tanto creo que un plazo razonable desde que se publica la ley es que el reglamento no demore más allá de 6 meses. Porque dado que el tema lo deja sujeto a un reglamento, creo que es necesario que pongamos atención en eso. Eso por mi parte, no sé. ¿Te ofrece la palabra? Senador Girardi. No, yo creo que esto incorpora lo que nosotros hemos venido planteando, de que tienen que estar claramente establecidos y catastrados no solamente los glaciares de roca y glaciares blancos, sino también todo el ecosistema glaciar, particularmente la cuenca glaciar, en la zona periglacial y la zona de permafrost. Ahora, yo me gustaría que por un tema de procedimiento pudiéramos tener una votación de la propuesta anterior del Ejecutivo, porque producto de toda esta discusión, la propuesta anterior del Ejecutivo era una propuesta que en el fondo era de desprotección de los glaciares, porque planteaban que solamente se tenían que proteger aquellos glaciares que se incorporaban al catastro, no como lo hace la ley que protege todos los glaciares, pero además dejaba fuera todo lo que era la zona periglaciar y todo lo que es el permafrost, que no lo protegían, y además establecían en la ley que ellos presentaron, en la propuesta de indicación que presentaron, permitían la desafectación, o sea que además de ser era una protección escuálida casi insignificante, además permitían que cualquier persona podía retirar o podía desafectar el glaciar y poder intervenirlo. Entonces, yo creo que es muy importante que para dar una señal de claridad se vote en contra de esa propuesta y se establezca esta propuesta que ha sido resultado un poco de toda la discusión y de todos los avances que hemos tenido, donde finalmente se protegen todos los glaciares del país, sean blancos o de roca, se establece una protección para la zona periglaciar y para el permafrost, por lo tanto, y se genera un catastro para todo el ecosistema glaciar que incluye permafrost, que incluye la zona periglaciar. Y yo evidentemente creo que en la Comisión de Medio Ambiente tendremos que seguir discutiendo si se reincorpora, yo soy partidario de aquello que perdimos en la comisión, si se incorpora la zona de la cuenca glaciar también con una protección absoluta, pero eso ya será parte de los trámites siguientes, pero por lo menos yo pido que se vote y la idea es votar en contra, evidentemente, porque no tiene nada que ver con lo que se está proponiendo ahora, pero simbólicamente se vota en contra esa propuesta que era la propuesta original que había hecho el Ejecutivo, que evidentemente cambió a la luz de toda esta discusión. Presidenta. Estamos de acuerdo con lo que se ha planteado. Nos parece que es el camino, que hay que rechazar la indicación original. Y quiero
Volver a reiterar al Ejecutivo en que es necesario colocar un plazo para el reglamento. Ministro. Sí, no solamente, no sé si por su intermedio le podemos pedir a la Secretaría que chequee, pero de mi recuerdo, esa indicación a la que hace mención el senador Girardi, que es una indicación muy antigua, antes de todo el esfuerzo conjunto que hemos hecho por converger hacia un acuerdo, es una indicación que ya se rechazó. Si es que no sé si la Secretaría nos puede verificar eso, por lo tanto no habría necesidad de volver a hacer eso, y desde luego se entiende que si el Ejecutivo presenta esta redacción es porque esta es la postura del Ejecutivo y reemplaza cualquier indicación que respecto de este mismo tema hubiera presentado el Ejecutivo en el pasado, así que no hay ninguna duda ahí respecto de eso. Y respecto del plazo de 6 meses, nos parece una buena sugerencia. Lo he chequeado con Gino Casasa de la DGA, que está aquí presente. Aprovecho de agradecer su apoyo constante en este proceso. Y estamos de acuerdo en incorporar ese plazo de 6 meses. No sé, ahí de nuevo al secretario la pregunta de cómo hacemos eso, pero procedimentalmente, pero nos parece bien. ¿Se permite, Muchas Presidenta? gracias, ministro. La senadora Allende también estaba solicitando No, muy breve. la palabra. Obviamente, si está rechazada no tiene sentido. Si no está rechazada, claro, yo estoy de acuerdo, entonces se rechace porque estaríamos de acuerdo con esta nueva indicación que es absolutamente más amplia y necesaria. Lo que yo quería era pedir más detalle, lo pueden mandar, digamos, el informe económico, porque se hace mención, pero como no habíamos conocido la indicación antes, me gustaría saber, digamos, el contenido de ese informe económico. Muchas gracias, senadora Allende. Senador Alejandro García Huidobro. Sí, la consulta suya, Presidenta, o el ministro a Julio, la verdad que yo creo que lo ideal sería, si no se ha votado, que retire el Ejecutivo la indicación anterior y obviamente se apruebe esta. Creo que eso sería lo que corresponde. Presidenta, si me permite, hay un problema procedimental. El plazo para presentar indicaciones está vencido. Por lo tanto, lo más adecuado para salvar esto sería que sobre la indicación que primero presentó el Ejecutivo, demos esa aprobada con modificaciones con la nueva redacción, porque si no nos obligaría a abrir un nuevo plazo de indicaciones para presentar esta indicación, tal como hemos hecho otras veces. Es una buena fórmula para salvar el punto y además incorporando la solicitud de establecer un plazo al reglamento. Eso sería la parte final, señor ministro. Sería la parte final en la que hace alusión al reglamento. Pública, el cual será dictado en un plazo de 6 meses contado de la fecha de publicación de esta ley, ¿les parece? Sí, me parece el cual bien. deberá ser dictado, ¿no? En un plazo no superior a los 6 meses. Que es la misma forma en que hemos redactado todas las normas que refieren posteriormente a reglamentos. Presidenta. Ministro. Sí, gracias. Me parece bien esa redacción y el procedimiento que propone la Secretaría. Solamente respecto de la pregunta de la senadora Allende, que es una buena pregunta, yo lo pasé de manera muy rápida, pero el informe financiero establece que para elaborar el nuevo inventario se va a requerir 3 nuevas contrataciones en la DGA, 2 glaciólogos grado 6 y un profesional analista glaciológico de grado 7, más un monto equivalente a 102 millones y fracción para imágenes satelitales, ¿sí? Y la evaluación que tiene la DGA es que con esos recursos es suficiente para elaborar este inventario glaciológico. El informe está disponible, lo tiene la Secretaría. Muchas gracias. Señor secretario. Señora Presidenta, voy a colocar en votación entonces el texto propuesto por el Ejecutivo con la enmienda sugerida por la señora Presidenta del Senado en cuanto a dictar en un plazo no superior a 6 meses el reglamento, dejando antes constancia a la Secretaría que por tener informe financiero e implicar gasto, el proyecto además debe pasar a la Comisión de Hacienda para que verifique dichos antecedentes de conformidad a las normas constitucionales y orgánicas respectivas. En votación, la proposición del artículo 4, senadora Allende. A favor. Senador Proens. A favor. Senador Girardi. A favor. Senador García Huidobro. A favor.
Presidenta. Unánime, unánime, señor secretario, a favor. Aprobado 5-0, entonces. Quedaría en consecuencia despachado el proyecto. Muchas gracias, por fin. Vamos a enviarlo a la sala y lo que le pedimos a los integrantes de... Va a Comisión de Medio Ambiente. Ah, se devuelve a Medio Ambiente. Y después va a Comisión de Hacienda porque ahora tiene informe financiero. No, vuelve a Medio Ambiente y va a tener que ir a Hacienda. Bueno, por suerte ahí tenemos nuestros emisarios de la Comisión de Minería, está la senadora Allende, el senador Girardi, ¿el senador Proen sigue en la Comisión de Medio Ambiente? Sí, bueno, entonces tienen mayoría ahí. Mayoría de... No, el senador Girardi no está Durresti. Ah, el senador Durresti, ya. Ahí se van a trabajar todos. Está la senadora Órdenes también. Ella Sí. está en la comisión. Piro Durana también está ahí. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al segundo punto de esta tabla, que tiene como propósito escuchar al señor ministro en el proyecto que ya se encuentra en tramitación en esta comisión, que es el proyecto de compensaciones para los territorios en materia de minería, llamado royalty. Pero, ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, quiero, antes de entrar en el royalty, agradecer a todos los miembros de la comisión por el trabajo en el proyecto de ley de glaciares. Creo que se logró un muy buen acuerdo, en general con apoyo muy transversal y muy amplio. Creo que tenemos una ley que, aunque le queda tramitación, la versión que se ha aprobado en esta comisión logra equilibrar muy bien una protección muy robusta de los glaciares, cosa que no teníamos en Chile, que va a ser muy necesaria en la medida que el cambio climático sigue afectando los glaciares, y creo que quedó muy robusta, muy consistente en su contenido interno, y así que quiero agradecer a todos los que participaron en la tramitación, que fue muy larga, a todos los asesores, no están todos presentes hoy día, pero quiero agradecer, hay algunos que veo que están en silencio, a Matías, a Ricardo, bueno, a Gino, que le agradecimos también, a Alex, que también ha participado en la tramitación, y a todos los que han contribuido, perdón si se me olvida alguien, porque creo que tenemos una muy buena ley. Así que muchas gracias. Respecto al royalty, presidenta, bueno, déjenme partir diciéndolo un par de cosas que es inevitable decir, ¿no? Lo primero, sin perjuicio que nosotros creemos que esta es una discusión importante, válida y en la que vamos a participar activamente, la discusión respecto de cómo maximizamos la contribución de la minería en nuestro país. Desde luego el proyecto que estamos discutiendo, hay que decirlo, es un proyecto que está fuera del orden institucional vigente, porque en materia tributaria, y lo sabemos bien, y esto no es un capricho, es un principio que vigente no solamente en Chile hace muchos años, sino que en muchos otros países la iniciativa tributaria es exclusiva del Ejecutivo, ¿sí? Entonces este proyecto desde luego no cumple con ese digamos, precepto legal. Entonces ese es un primer problema que tiene. Y el segundo es que tiene además destinación específica a los recursos que eventualmente una ley así recaudaría, lo que desde luego también está fuera del marco institucional vigente. Y este no es la primera vez que eso ocurre, y yo creo que aunque es ingrato decirlo, impopular incluso puede ser, es importante rescatarlo porque las reglas que nos damos son para que las cumplamos. Ahora, y cuando las debilitamos no solamente estas reglas, sino que cualquier otra regla que nos demos en el futuro. Entonces nosotros creemos, lo hemos dicho, no es una buena manera partir desde ese punto. Dicho eso, y entrando ya más en el fondo del proyecto, presidenta, voy a compartir una presentación. Yo creo que lo primero, antes de hablar de tributación minera específicamente, creo que es importante hablar de la minería en su conjunto, ¿no es cierto? Tener una visión general de qué está pasando con la minería en Chile. Esta imagen que hay ahí es una foto que saqué yo cerca de Calama, en un parque eólico. Es un inversor que es un equipo que está en muchos proyectos de energía, de generación de energía, y ustedes ven la inmensa cantidad de cobre que tiene ese equipo. Y lo pongo como lámina de presentación solamente para enfatizar que en el futuro
La demanda, y voy a volver a esto durante la presentación, pero la demanda de cobre en los años que vienen se espera que crezca de manera importante, en buena parte porque vamos a necesitar muchísimo cobre para desarrollar con fuerza las energías renovables. No estoy hablando solo de Chile, estoy hablando del mundo entero. Las energías renovables y la electromovilidad, que son dos pilares esenciales del cambio, de la lucha contra el cambio climático, ¿sí? Entonces, para decirlo en simple, sin buena minería del cobre y del litio también, y de otros minerales, pero en el caso de Chile lo más importante es el cobre, sin buena y más minería de cobre, no vamos a ser capaces de parar el cambio climático. Esa es la verdad. Entonces es importante tener eso como contexto, y esa es la razón por la que partimos con esa lámina. Pero déjenme quizá ir al contexto más general. Déjenme partir por esta primera lámina, que lo que muestra estas barras son la producción de cobre en Chile durante los últimos 30 años, ¿sí? Y la conclusión que emerge de esta lámina es bastante evidente, ¿no? En los 15 más o menos años que transcurrieron entre el año 90 y el año 2004, la industria chilena del cobre fue capaz de aumentar su producción anual a una tasa de más de 9% promedio por año, ¿sí? O sea, aumentamos sistemáticamente la producción año tras año a más de 9%, entre 1990 y 2004, ¿sí? Sin embargo, desde el año 2004 hasta el año pasado, básicamente la producción de cobre fino en Chile ha estado estancada, ¿no? Pequeñas alzas, pequeñas bajas, pero en lo simple la tasa de crecimiento promedio anual ha sido apenas 0,4%, ¿no? Entonces, durante 15 años aumentamos consistentemente nuestra producción, con enormes montos invertidos, más de 45.000 millones de dólares en esos primeros 15 años. Pero en los siguientes 15, los últimos 15, la producción de cobre de Chile ha estado básicamente estancada, a pesar de enormes inversiones que se han hecho en el sector, ¿ah? Y la conclusión o la consecuencia que ha tenido ese estancamiento en la producción de cobre de Chile es que cuando uno mira a Chile en el concierto mundial, y eso es lo que muestra este segundo gráfico, cada barra muestra la producción total de cobre en el mundo, y la porción verde de esa barra es la producción de Chile. Y uno toma los últimos años, uno se da cuenta que la producción mundial de cobre ha venido subiendo sistemáticamente año tras año, pero como la producción de Chile ha estado estable, la consecuencia inevitable de esa combinación es que la participación de Chile en la producción mundial de cobre ha venido cayendo sistemáticamente, ¿no? Nosotros tuvimos una participación de 36% en la producción mundial de cobre entre 2003 y 2005, y eso ha caído hasta niveles de 27-28% en los últimos años, ¿sí? Entonces, ese es el primer mensaje. Nosotros seguimos siendo el productor más grande de cobre del mundo, pero hemos perdido sistemáticamente participación de mercado y espacio de liderazgo en la minería del cobre en los últimos años. Esto ha sido en parte porque las leyes de los minerales en Chile han caído sistemáticamente. La ley promedio del año 99 era 1,41%, y el año 2019 fue menos de la mitad, 0,67%, ¿sí? Y eso significa, para decirlo en simple, que nuestra minería del cobre tiene que procesar 2 veces más mineral para obtener la misma cantidad de cobre que hace más o menos 20 años atrás, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar el doble como sector minero para obtener la misma cantidad de cobre, ¿sí? Y eso, la implicancia directa que eso ha tenido es que el costo de producción o el costo de extracción de cobre ha venido aumentando sistemáticamente, porque tenemos que hacer el doble de esfuerzo para obtener la misma cantidad de cobre, ¿no es cierto? Nosotros hasta el año 2008 tuvimos ventajas importantes en materia de costos respecto al resto del mundo, pero hoy día hemos pasado a estar como país, digamos, productor, por sobre el costo promedio del resto de los países productores de cobre, ¿ya? Y eso es un enorme desafío mirando al futuro. Cuando uno mira cómo se componen los gastos operacionales de la minería del cobre, lo que uno ve es que entre las remuneraciones de contratistas y otros y las remuneraciones de trabajadores propios, más del 50%
de los costos y gastos de la minería van a pagar esas remuneraciones, un 22% va a materiales y energía, entre energía eléctrica y combustible es un 16%, bueno, y otro tanto ácido sulfúrico y otras cosas, ¿sí? Entonces, es importante entender esto, porque la minería, en términos directos e indirectos, la estimación es que ofrece más de 800.000 puestos de trabajo, ¿no es cierto?, que están en esas remuneraciones. Por lo tanto, una porción muy significativa de la recaudación de las compañías mineras, más de la mitad, va directamente a los trabajadores y a esos 800.000 empleos. Y por lo tanto, lo que pase con la minería en el futuro, desde luego va a tener un efecto directo en esos empleos, en esas personas y en esas familias y en esas comunidades, ¿no? Y el sector energía lo traigo a colación en parte porque una cartera en la que yo estoy hoy día a cargo de liderar, pero también porque es un tema central del trabajo de esta comisión. La energía, entre combustible y energía eléctrica, representa más del 15%, el 16% de los costos de la minería, y por lo tanto lo que está pasando en el sector energético es muy importante también para lo que ocurra en el sector minero. Ahora, esa es la historia, ¿no es cierto?, la situación en la que estamos, y ahora si uno mira hacia el futuro, Chile tiene en materia de minería del cobre una enorme oportunidad, ¿sí? Estas son distintas estimaciones a partir de distintas fuentes, ¿no es cierto?, de cuál es la estimación de la demanda global de cobre en 10 años más, al 2030, ¿no es cierto? Y ahí hay rangos, hay estimaciones más conservadoras, medianas o más altas, pero más o menos hay consenso en que la demanda global de cobre en 2030 va a ser más o menos 30 millones de toneladas anuales, ¿no es cierto?, respecto de las 23 del año pasado, ¿sí? Y cuando uno mira ese aumento proyectado, hay dos, digámoslo así, industrias o segmentos que van a demandar muchísimo más cobre en el futuro de lo que han demandado en el pasado, y esos son el transporte eléctrico y las energías renovables, ¿no es cierto? Los autos eléctricos requieren 4 veces más cobre que los autos convencionales, además de todo el cobre que necesitan la infraestructura de carga de los vehículos eléctricos. Y los proyectos de generación de energía renovable requieren 3,5 o hasta 4 veces también más cobre que las plantas convencionales. Y por lo tanto, en la medida que nosotros, como planeta, avanzamos más aceleradamente en nuestras metas de carbono neutralidad, de reducción de emisiones, dos palancas esenciales son la energía renovable y la electromovilidad. No vamos a poder desarrollar, como decía al principio, esa agenda de cambio climático sin cobre, ¿no es cierto? Entonces, el cambio climático, a pesar de todos los riesgos y todas las amenazas que impone para Chile, que es uno de los países más expuestos, desde el punto de vista del cobre, de la industria del cobre como proveedora de materiales, va a generar un impulso muy importante en la demanda, y por lo tanto la oportunidad para Chile en los próximos años de suministrar el cobre que el mundo va a necesitar para parar el cambio climático es una tremenda oportunidad, ¿no es cierto?, una enorme oportunidad que tenemos que ver cómo aprovechar. Cuando uno mira las reservas de cobre, y aquí incorporamos también las reservas de litio, uno se da cuenta que Chile tiene en materia del cobre, que son los números rojos, digamos, un 23% de las reservas mundiales de cobre. Entonces tenemos una enorme oportunidad de aprovechar esa demanda creciente que se espera en el futuro, pero hay otros países que también son grandes productores de cobre, donde hay muchas reservas también, entre ellos Perú, 10%, Australia, 10%, México, 6%, Estados Unidos, 6%, Canadá, 2%, Rusia, China, etc., ¿no? Entonces, nosotros tenemos una enorme oportunidad en los años que vienen, pero no estamos solos en esta industria, y hay otros países que también están trabajando para desarrollar ese potencial y aprovechar esas reservas. Y aquí hay mucha información, Presidenta, pero déjeme tratar de hacer el punto importante de esta lámina. Se ha dicho mucho, y con razón, cuando se ha tenido la discusión del royalty, que las reservas de cobre son reservas de un recurso no renovable. Y eso es indiscutible. El cobre que sacamos de la tierra no se renueva en el futuro, ¿sí? Pero eso no significa, como uno podría pensar, que en la medida que pasa el tiempo, las reservas de cobre económicamente factibles de ser obtenidas, que esas reservas van cayendo en el tiempo. De hecho, cuando uno mira, y esto es lo que muestra el gráfico a la derecha, el año 99, ¿no es cierto?, hace poco más de 20 años,
las reservas identificadas del mundo de cobre eran 650 millones de toneladas, ¿sí? El año 2020, 21 años después, esas reservas estimadas del mundo habían subido de 650 millones de toneladas a 870 millones de toneladas. Y uno puede preguntarse, ¿cómo pueden haber subido si todos esos años hemos estado extrayendo cobre? Y la respuesta es que, en la medida que hacemos más inversiones, desarrollamos nuevos yacimientos y nuevas tecnologías, somos capaces de extraer económicamente reservas que en el pasado eran imposibles de extraer, porque la tecnología no estaba disponible para extraerlos de manera económica, ¿no es cierto? Entonces, la inversión en nuevos yacimientos lo que nos ha ido permitiendo y en nuevas tecnologías es identificar y hacer viables reservas que en el pasado no eran viables. Y por lo tanto, las reservas mundiales de cobre han ido aumentando. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Y por lo tanto es muy importante invertir y desarrollar tecnología para poder aprovechar esos recursos que están en la Tierra. Y lo segundo que es muy importante es tener una idea del tamaño relativo de las reservas con el tamaño relativo de la producción, ¿no es cierto? Entonces volvamos a los gráficos circulares que hay al lado izquierdo. Nosotros producimos en el mundo más o menos 20,5 millones de toneladas de cobre fino al año. Pero las reservas son casi 900 millones, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos reservas en el mundo, sin que estas aumenten, porque van a aumentar en el futuro, para 45 años, ¿sí? Y eso significa, y esto es importante entender, eso significa que incluso países que tienen reservas relativamente pequeñas como porcentaje del total, por ejemplo, Australia, ¿no es cierto? Australia puede, con las reservas que tiene, aumentar muchísimo su participación en la producción sin agotar sus reservas, ¿no es cierto? Porque las reservas son muchísimo más grandes que la producción que hacemos en el mundo todos los años. Entonces, esto de nuevo refuerza, primero, que tenemos que generar inversión para poder extraer esos recursos, y segundo, que estamos compitiendo con otros países por aprovechar la oportunidad de crecimiento que va a tener la industria en el futuro. Ahora, esto no lo necesito enfatizar, solamente lo pongo para recordar, el precio del cobre es altísimamente volátil, estamos en un momento alto, hemos tenido momentos tan altos como estos en términos reales en el pasado, y hemos tenido momentos muy bajos también, y por lo tanto cualquier cambio que hagamos, y este es el punto central, en la tributación de la minería, no lo podemos hacer pensando en el precio spot, como dicen, ¿no es cierto?, en el precio que tiene hoy el cobre, sino que tenemos que tener en consideración la serie larga y tener en consideración que esta es una industria altamente volátil. Esta es una industria que tiene no solamente el riesgo de la volatilidad del precio del cobre que sube y baja, sino que tiene el riesgo propio de la exploración y los riesgos geológicos de la explotación, entre otros, ¿no? Y lo otro que es importante, pero quizás está de más decirlo, pero es importante recordarlo. Esta es una industria de grandes inversiones de capital y que tienen tiempos de maduración y de rentabilización, digámoslo así, muy largos. Por lo tanto, las compañías mineras, y esto es cierto para las compañías privadas y públicas, ¿no es cierto?, nacionales y extranjeras, las compañías mineras no toman decisiones de inversión pensando en el precio del cobre de hoy día, sino que toman decisiones pensando en el precio del cobre de largo plazo, porque es el precio con el que van a poder rentabilizar o no las distintas inversiones. Entonces, el precio que tiene el cobre hoy día es mal consejero para definir políticas tributarias que tienen efectos en plazos muy, muy largos. Repasemos, quizás, Presidenta, la tributación vigente hoy día a la minería en Chile, porque es importante, antes de hacer cualquier modificación, entender dónde estamos hoy parados, ¿no? Voy a tratar de ir rápido para efectos de no aburrirlos, pero nosotros tenemos hoy día, primero, un royalty ya vigente. Ese royalty se promulgó en su versión original en el año 2005, durante el gobierno del presidente Lagos, que tenía un régimen general de 5% del margen operacional, y para los que tenían contratos de invariabilidad de 4%. Y el año 2010, en el marco de la reconstrucción por el terremoto, el primer gobierno del presidente Piñera aumentó ese royalty hoy vigente para llevarlo a un rango de entre 5% y 14% del margen operacional de las compañías, dependiendo del margen. Y vamos a volver a eso en un segundo. Después las compañías mineras pagan, desde luego, el impuesto de primera categoría, de 27%, que funciona como crédito contra el impuesto de los socios.
Y después se paga un impuesto global complementario o adicional para los socios sobre los dividendos que retiran, con una tabla de 35%, ¿no es cierto?, que dependiendo de si hay países con o sin convenios de doble tributación, puede llegar hasta 44,45%, y hay algunos que tienen DL600 que llevan esa tasa a 42%, ¿sí? Y además hay un impuesto a las inversiones regionales de la ley 21.210 del año 2020, que impone un impuesto de 1% del valor de los activos de un proyecto mayores a $10 millones que son para inversiones regionales. Respecto del impuesto específico hoy vigente o royalty hoy vigente, ¿no es cierto? Esto aplica para compañías que tienen ventas anuales de cobre superiores a 12.000 toneladas métricas de cobre fino, y tiene el rango que se especifica en ese cuadro. No voy a quedarme en todo el detalle, quizás lo importante enfatizar de esta lámina es que este es un impuesto que por buenas razones, y aquí hay bastante consenso en la literatura de que hay muy buenas razones para que se aplique sobre el resultado operacional. Este es un porcentaje que se cobra al resultado operacional, que es los ingresos de explotación menos los costos de explotación y los gastos de administración y ventas. Es sobre esa línea que se aplica este royalty, pero es importante decir de que aunque esa es la estructura en Chile, y hay muchos expertos que coinciden con esa estructura, hay también países en los que se aplica un royalty, como propone el proyecto de ley que se aprobó en la Cámara, sobre las ventas, ¿no es cierto?, sobre los ingresos de explotación, ¿sí? Así funciona en detalle el impuesto hoy vigente. Básicamente es un impuesto que tiene tasas marginales crecientes que llegan hasta 34,5% del margen operacional minero, y que esa tasa va aumentando en la medida que el margen operacional de las compañías va subiendo, ¿no es cierto? Entonces, si el margen es hasta 35%, la tasa marginal es 5%, y después progresivamente va aumentando hasta 34,5% cuando el margen supera 80%. Ahí están la comparación, digamos, o la valencia de tasa efectiva máxima en cada uno de los tramos, dependiendo de cuál es la tasa marginal. No voy a quedarme en el detalle de esto, podemos volver a eso si hay dudas después en la discusión. Lo que hicimos aquí, Presidenta, que es importante entenderlo también, es, bueno, ¿en qué nivel de impuesto están las compañías chilenas mineras hoy? ¿No es cierto? A distintos precios. ¿En qué tramo de la tabla? ¿Ya? Y lo que muestra este gráfico en simple, Presidenta, es que a niveles de $4, hoy día el cobre, perdón, está alrededor de $4.50, $4.60. Pero si estuvieran en $4, este gráfico se lee de la siguiente manera. A $4, que es la columna del medio, ¿no es cierto?, donde están estas barras verdes, un 46% de la producción chilena privada, que es la que paga el royalty, ¿no es así?, está pagando tasas de 24%. Tasas de 24% del margen operacional, ¿no es cierto? Un 28% está pagando tasas marginales de un 27,5% del margen operacional. Si el precio estuviera en $5 y estamos en algún punto entre medio, ¿no es cierto? Esto significaría que tendríamos 40, 50, 60, 70, o sea, como un 85% de la producción de cobre estaría pagando tasas marginales superiores al 24%, ¿no? O sea, hoy día debemos estar más o menos en un 75%, ¿no? Entonces, para decirlo en simple, hoy día, con el nivel de precio que hoy tiene el cobre, con el royalty hoy vigente, alrededor de un 75% de la producción privada de cobre está pagando tasas por este royalty equivalente a alrededor de un 25% del margen operacional, ¿sí? Ahora, se ha dicho, Presidenta, que una de las razones por las cuales nosotros debiéramos subir los impuestos a la minería es que el superciclo anterior, que fue entre los años 2004 y 2014 más o menos, que son los que en ese periodo, ese sería el argumento, Chile recaudó un poco vigente, ¿sí? Entonces lo que nosotros hicimos como ejercicio fue decir, bueno,
vamos hacia atrás, hacia el 2004, y veamos cuánto habría recaudado hoy vigente, sin cambiar, si ese royalty hubiera estado desde el 2004, porque recordemos que está vigente en el 2005, aumentó considerablemente en 2010. Y lo que muestra este gráfico son tasas efectivas en la línea roja que hubiéramos tenido en el ciclo anterior vigente, pero quizás más importante, y eso es lo que está en este gráfico, si es que el royalty hoy vigente hubiera estado vigente en el ciclo anterior, este impuesto específico hubiera recaudado 85% más, o sea, casi el doble del recaudativo de ese, ¿no? Entonces, no es un buen argumento subir la inflación, decir que el royalty hoy vigente recaudó poco en el subsidio anterior, porque ese royalty se promulgó en 2010-2011, hacia el final del subsidio, ¿sí? Aquí, presidente, con esto quiero empezar a terminar. Solamente hablar un poco del litio. El proyecto de ley, uno de los otros bienes trata de igual manera que a cobre y que a otros minerales cuando son todas realidades completamente distintas. El mercado mundial de litio, por ejemplo, aquí está el gráfico a la derecha, es un mercado el año pasado de más o menos 3.000 millones de dólares, 36 millones. O sea, que esto es 30 veces o más de 30 veces más grande, ¿sí? Y nosotros lo que sí es igual en ambos casos, es que Chile ha venido perdiendo sistemáticamente participación en el mercado del litio, tal como lo hemos venido haciendo en el mercado del cobre. Lo otro que es importante decir respecto al litio es que el litio o extrae litio en el marco de contratos de operación o de arriendo de concesiones mineras con la Corfo. Contratos que obligan a esas compañías a hacer pagos muy importantes. Entonces, el mismo tratamiento con el royalty que se produce al cobre y al litio, que tienen esquemas tributarios o de pago al Estado completamente distintos, no tiene sentido. Y el proyecto que se aprobó en la Cámara de la Presidenta tampoco le da un tratamiento distinto a otras industrias mineras, como la del hierro, por ejemplo, ¿no es cierto? Se echan todas las industrias mineras, digámoslo así, al mismo saco, ¿no? Quizá dos temas antes de terminar, Presidenta, y voy a sacar la lámina para que nos veamos las caras. Quiero cerrar con dos temas que creo que son importantes. Lo primero, nosotros estamos abiertos, lo hemos dicho desde el primer día, a que tengamos una discusión respecto a la tributación de la minería. Todos nosotros tenemos que buscar, los representantes, digamos, del Estado, desde el Ejecutivo y el Poder Legislativo, buscar las maneras para que la minería chilena haga toda la contribución que pueda al país, ¿sí? Pero reducir el aporte de la minería al país a la tasa de impuesto que paga es una discusión muy reduccionista, porque si nosotros, por un afán de aumentar la recaudación, subimos mucho la tasa a niveles artificialmente altos, como hace el proyecto que se aprobó en la Cámara, y como efecto de esa alza, lo que hacemos es que las inversiones en los años que vienen no se materializan en Chile, sino que se materializan en otros países con buenas reservas y buenas condiciones para hacer minería. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener una tasa muy alta de una industria que no va a crecer, ¿no es cierto? Entonces ese es un primer problema. Y es importante, por lo tanto, que esta discusión la tengamos a la luz de las tasas o de las cargas tributarias que tienen otros países del mundo. Yo esto lo dije en la Cámara, tenemos que compararnos con Perú, con México, con Australia, con Canadá, todos esos países, más allá de cuáles sean los supuestos que usemos para las estimaciones, tienen cargas tributarias que están alrededor de 40%. Poco más, poco menos, 41, 42, 44, ¿no es cierto? En ese rango está Chile también. ¿Puede haber espacio para subirla en el margen? Puede haber espacio. Pero no podemos llevarla, como hace el proyecto de la Cámara, a rangos que están, dependiendo de qué supuesto usemos, sobre el 70%, porque eso nos deja completamente fuera de rango y nos genera un problema, le ponemos a nuestra industria una carga muy pesada. Y lo segundo, y con esto termino, la industria minera en los años que vienen no solamente tiene el desafío de aumentar su producción,
para aprovechar la enorme oportunidad que tenemos y la responsabilidad incluso de proveer esos minerales que necesitamos para parar el cambio climático, la industria minera además tiene un desafío o muchos desafíos internos, de los que yo espero que podamos conversar durante la tramitación en el Senado. La industria minera está migrando aceleradamente desde contratos de energía basados en el carbón hacia contratos de energía renovable. Tiene que reemplazar aceleradamente el agua continental por agua desalada. Ya lo está haciendo en buena medida. Esperamos que llegue a un 50% de agua desalada a la industria de cobre de Chile al 2030, pero eso requiere enormes inversiones. Tiene desafíos en materia de relave, tiene desafíos en materia de reemplazar el diésel que usan en sus camiones, ¿no es cierto? Ahí el hidrógeno aparece como una muy buena opción. Entonces, esa minería más sustentable va a requerir muchas inversiones también, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar una manera de maximizar el aporte que hace la minería al país, ayudando a que la minería sea más sustentable en el largo plazo y entendiendo que los aportes de la minería al país son más que solamente la tasa impositiva. Es la recaudación tributaria, son los empleos, son la inversión en infraestructura, las relaciones con sus comunidades y el impacto más complejo que tiene en sus cadenas de proveedores, en los ecosistemas que funcionan alrededor de la industria y por lo tanto esa visión de largo plazo y más compleja, digámoslo así, más completa de la minería es la que creo yo debiéramos tener para efectos de tener esta conversación. Y me alegra que en estas primeras sesiones haya sido ese el espíritu que le ha dado la Comisión, de generar una conversación amplia con muchos actores, de la que yo espero surja una visión común y positiva de lo que podemos hacer con la minería en los años que vienen. Gracias, Presidenta. Bueno, muchas gracias, ministro. Claro, por cierto, uno puede aproximarse a esta realidad o a esta expectativa del proyecto de ley desde distintas visiones. Uno podría también decir cuánto a partir de un proyecto como este se impacta en la producción, o uno también puede decir cómo a partir de este proyecto se impacta en los recursos que aporta al país y cómo en relación a lo que hoy día nos parece más importante para nosotros, y es el tema de discusión en el fondo de este proyecto de ley. Es cómo la minería contribuye al desarrollo de los territorios en donde está. Y por eso que nos parece que es una conversación mucho más grande, porque además tiene que ver con los acuerdos que nuestro propio país ha suscrito. Y por lo tanto estos acuerdos le imponen desafíos importantes a una industria que es significativa en nuestro país, como lo es la industria minera, metálica, no metálica, y eso tiene que ser en una estrecha comunicación y una estrecha colaboración con las comunidades. Eso también está, y es parte de esta discusión. Y por eso que para nosotros lo hemos planteado desde un comienzo en la Comisión de Minería. No solo nos interesa quedarnos en la discusión respecto de cuánto aporta en recursos al país, en esta relación, al cambio en los precios, la producción, sino más bien una mirada mucho más amplia de cómo le damos sustentabilidad a una transformación que la actividad minera requiere, y requiere para cumplir los acuerdos que hemos suscrito en materia del Acuerdo de París, en donde se va a necesitar, usted ponía al comienzo de su presentación esta lámina diciendo, mire cómo las energías renovables hoy día van a tener una mayor exigencia de cobre, sí, pero no de cualquier cobre, de un cobre verde, de un cobre sustentable, de un cobre que avance con nuevas innovaciones. Y no es solo aquí la puesta de la mirada en el hidrógeno verde, sino también en cómo se genera una relación distinta con las comunidades. Y en eso, que no necesariamente se mide en esta discusión respecto del aporte económico, hay un amplio camino en el cual la minería, si es que en algún momento lo tuvo, hoy día lo abandonó en su relación mucho más directa con las comunidades, al menos en donde yo vivo y a la región que represento, que es la región de Atacama. Se ofrece la palabra. Yo quiero, si puedo. Sí, senador Girardi. Sí, mira, yo creo que es muy interesante esta conversación, porque de lo que estamos hablando es cambiar el proyecto país que hemos tenido, que es una visión totalmente neoliberal,
donde el modelo de desarrollo y la renta del capital natural, en este caso no renovable, que le pertenece al Estado de Chile, le pertenece a todos los chilenos, finalmente por el modelo de desarrollo ha quedado en muy pocas manos y no ha servido para el desarrollo del país. Además han habido malas políticas y ejemplos de esas podemos dar muchas. O sea, el presupuesto de ciencia de Chile es una vergüenza, es una claudicación del futuro de Chile. Lo que acaba de hacer el gobierno del presidente Piñera, y no escuché al ministro defender nada respecto a eso, de traspasarle 192 millones de dólares, en vez de hacerlo a todo el chasis de todas las universidades chilenas, prefirieron dárselo a empresas americanas. Es subastar Chile, eso es una traición a la patria, traición al futuro, pero tampoco hubo ninguna discusión seria. O sea, aquí hay doble discurso, ¿no? Y lo que sucede es que nosotros, como dice la presidenta, tenemos un escenario nuevo, una nueva civilización pleno, y es una minería que está sustentada primero en usar recursos fósiles de manera intensa. Sería que es un problema gravísimo con los relaves. Yo diría que todavía tiene un campo de desarrollo gigantesco en materia de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, de la minería subterránea. Entonces, la idea nuestra es, y creamos junto con la Comisión de Minería, la idea de minería para ayudar a la propia minería, nosotros que más minería, con más minería del cobre, más minería de litio, más minería de oro, pero está la paradoja que Chile exporta piedra, una acción precoz. Y no solamente exporta piedra, sino que para exportar esas piedras tiene que consumir 600 toneladas de petróleo para llevar esas piedras, llamarle a China, un subsidio al que se gastó el mutuo y todos los metales para. Yo no sé si yo escucho mal al senador Girardi. Tengo un problema de conexiones, senador. No se Sí, escucha es que bien y el debería senador está suspender acá la en el cámara. Congreso. Está en el Congreso, sí, está en su oficina. Sí, pero el Congreso, la señal parece que está muy mal. Entonces, senador Girardi, no lo escuchamos. Me cortó. Y tiene que desarrollar a las pequeñas minerías, tiene que generar encadenamientos de valor agregado, tenemos que producir agregación de valor, no es aceptable, y por lo tanto el royalty también tiene que gravar la mala actividad industrial o la mala actividad minera, que aquella que exporta piedra y no exporta, aquella que se queda también con los componentes valiosos. Aquí hay una parte oculta, una trama oculta de todos los minerales valiosos, el oro, la plata, que no están incorporados a estas discusiones. Y luego tenemos toda una situación que está vinculada con las patentes de exploración y de explotación, que es un verdadero monopolio que está impidiendo el desarrollo de la minería, tiene que ser parte de esta reflexión integral. Y luego nosotros deberíamos ser las puntas de lanza del mundo para poder desarrollar a partir de este royalty y a partir de la minería el chasis para generar el hidrógeno, para generar la demanda, para que Chile de verdad pueda entrar el hidrógeno. Ya solo con la minería ya podríamos tener la demanda suficiente para viabilizar el hidrógeno. Solo con la minería podríamos tener la demanda para poder avanzar en áreas que son estratégicas. Entonces, yo lo que creo es que es muy importante que este proyecto de royalty avancemos en él, que tengamos una mirada integral, que tomemos como desafío que el royalty tiene que servir para generar, por ejemplo, fundiciones en Chile, fundiciones de hidrógeno, tiene que ser una prioridad país. Y Chile se transforma en un centro mundial de fundición de minerales para otros países, incluso pero a partir del hidrógeno, que nos permitiría recuperar todos los aspectos valiosos y todos los minerales valiosos que estamos perdiendo. O sea, aquí hay Chile tiene que entrar de lleno a la lógica del reciclaje de minerales, entre ellos el cobre. Entonces, yo creo que el escenario es evidente. No está en duda esto que la humanidad va a requerir pasar a una era distinta de energía renovable, hidrógeno, y va a requerir más cobre para los autos, va a requerir más cobre para la infraestructura. Eso es evidente, pero sobre todo va a requerir una humanidad que genere menos emisiones de carbono. Entonces yo creo que la mirada de esto tiene que ser aprovechar de mirar de manera integral, porque si miramos de manera compartimentalizada esto,
no vamos a tener éxito. Esto tiene que mirar el conjunto de este ecosistema, porque los ecosistemas complejos no tienen jerarquía. Y por lo tanto es muy importante que en la discusión del royalty se haga una discusión integral con los principales expertos del mundo, de Chile, con las organizaciones, con la pequeña minería, con el mundo sindical, con todos los actores, y ese es el desafío. Entonces, a mí me parece que la discusión si el royalty es alto o bajo, yo creo que es una discusión hoy día que no está puesto, porque yo creo que podemos todavía crecer en términos del royalty. El problema es cuáles van a ser los usos de este royalty. Nosotros tenemos un royalty, pero su uso ha sido un fracaso total. Este uso hasta ahora no ha ido en beneficio del conjunto del país ni de los territorios. Entonces, tenemos que, además de hacer un royalty y grabar más, tenemos que hacer un mejor uso para el conjunto del país y para los territorios. Aquí somos un ecosistema, no están separados los territorios del conjunto del país. Y por lo tanto, yo creo, presidente, que es una súper oportunidad. Tenemos que tener un mejor royalty del que está hoy día, pero tenemos que tener una mejor estrategia minera para el siglo XXI y tenemos que al mismo tiempo generar esta minería verde que es fundamental para que Chile pueda seguir teniendo el liderazgo mundial en materia de minería. Y estoy seguro que además las nuevas tecnologías nos van a permitir explotar cobres que antes no se podían explotar y que la demanda de cobre va a ir aumentando de manera exponencial también en el mundo. Y ese escenario es el que nosotros tenemos que entrar, pero tenemos que ser líderes mundiales en esta nueva frontera y tenemos que generar patentes, tenemos que generar investigación, tenemos que ser el país más innovador y más eficiente en desalación, en tratar en bioremediación para los relaves, en el uso de hidrógeno, en el desarrollo de estas fundiciones solares o fundiciones de hidrógeno. Tenemos que tener ambición. Y yo creo que eso hoy día es posible, evidentemente, y creo que esta comisión y el Congreso tiene una tarea muy importante para viabilizar esa gigantesca oportunidad que tiene Chile, no se pierda, se perdió con el Chile y cómo se puede, si hasta ahora los recursos que han extraído las empresas privadas, cuando uno mira, en estos 10 años son gigantescos. Y aquellos que ha quedado para el país no son tan gigantescos, pero se podrían haber usado mejor. Pero además, una parte de los recursos que han obtenido las mineras, a lo mejor se podrían haber distribuido mejor para el interés del país también. Porque yo recuerdo, son recursos no renovables que le pertenecen al país y que la obligación es que esos recursos no renovables que Chile va a perder para siempre se puedan transformar en nuestro chasis, en nuestras capacidades, en nuestras competencias futuras. Así que yo, por lo menos, presidente, me parece que es muy importante. Este va a ser una de las iniciativas más importantes que vamos a poder ver en esta comisión y en este Congreso. Muchas gracias, senador Girardi. ¿Sí ofrecía la palabra? Senador Alejandro García Huidobro. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecerle la exposición del ministro Llobet. Le pediría, si es posible, que nos haga llegar esa presentación. Anoté algunos puntos que creo que son importantes y, en primer lugar, sin duda yo comparto la apreciación que él tiene respecto de la admisibilidad de este proyecto. Por lo tanto, aquí hay un tema que mientras nos rija la actual Constitución, este proyecto no corresponde que sea iniciativa parlamentaria. Y bueno, si hay un cambio en la Constitución el día de mañana, sin duda que estamos en un escenario distinto, pero lo importante es que cuando uno asume un cargo como este y prometemos o juramos respetar la actual normativa constitucional, lo primero que tenemos que hacer es justamente cumplirlo. Respecto al tema que plantea el ministro en cuanto a los últimos 20 años, esto es cosa de ver y es importante analizar también toda la información que nos ha entregado Codelco respecto a las bajas de la ley en nuestro país. En los últimos 20 años, de 1.41 a 0.67 la ley. Eso significa, como bien lo dijo el ministro, que tenemos que movilizar el doble de material para poder sacar la misma cantidad de cobre. Y dependiendo también la situación de lo que son los concentrados sucios. Hoy día, y eso es un tema que lo estamos conversando hace mucho tiempo y lo propusimos en el gobierno anterior, e inclusive la presidenta Bachelet anunció en un momento el tema de tener inversión en fundiciones que son fundamentales. Primero que nada, a mí se me abre una palabra de interrogación respecto si efectivamente al cambiar las reglas del juego en la parte tributaria
van a existir intereses respecto al tema de las fundiciones. Eso es la primera consulta que le quiero hacer al ministro, porque creo que es un temazo. Y nosotros requerimos tener nuevas fundiciones y ojalá que podamos llegar al 99% de captación. Y si no lo hacemos, vamos a tener no solamente un problema de transporte, sino también no nos van a aceptar justamente nuestro cobre o elementos sucios que van a estar yendo hacia otros lugares. Por lo tanto, yo creo que no podemos hablar solamente del tema de la minería del cobre, sino tenemos que hablar de la minería del hierro, tenemos que hablar de toda la minería, para qué decir del litio, pero también todo lo que va a significar eso. Efectivamente, sí vamos a tener una inversión en fundiciones que es fundamental para nuestro país. Si no lo tenemos, la verdad es que le vamos a estar dejando a otros competidores la posibilidad real de ser los primeros o segundos en el mundo, y nosotros nos vayan desplazando con mayores costos, y tal como estas son inversiones de largo plazo. Entonces, obviamente que cualquier inversión, que son muy altas, aquí no, las inversiones, ustedes pensáis cuánto tiempo demora, obviamente nos dejan una situación de incertidumbre compleja. Por eso yo creo que este es un tema que ojalá, si hay un acuerdo y que el Ejecutivo toma la decisión de hacer suya alguna propuesta concreta, es distinto a lo que estemos pensando nosotros. En segundo lugar, estamos frente a un tema complejo, porque tenemos en la ley anterior una invariabilidad tributaria, y depende la empresa, depende el año con que eso en definitiva vaya a ser efectiva. Por lo tanto, hay un compromiso internacional y de nuestra legislación respecto a ese punto, y por lo tanto no podemos vulnerar eso. Por eso, respecto al desarrollo de los territorios, yo comparto plenamente lo que dice nuestro presidente. La minería, en el fondo, no le ha dado a los territorios, a las regiones o a las mismas comunas la posibilidad real del desarrollo que ha tenido justamente esa actividad, a diferencia de otras. Por lo tanto, yo creo que si hay un punto que tenemos que hablar, y esto fue un proyecto que se empezó a analizar con los alcaldes, no sé si recuerdan ustedes en el periodo anterior, con los alcaldes que son representantes de las comunas mineras, de que en el fondo lo único que queda muy poco dentro de lo... Y en eso la diferencia que teníamos con los alcaldes, yo lo tenía con mi alcalde de Machalí, le decía, tienes toda la razón, pero yo quiero que los recursos queden no solamente en la comuna de Machalí, quiero que queden en Rancagua, quiero que queden en toda la región, porque son personas, el hecho de que estén en una comuna no significa que los habitantes de esa comuna son los que trabajan en la minería, en este caso la Codelco. Por lo tanto, yo era partidario que tenemos que buscar un sistema de que queden las regiones o las provincias que de alguna manera le están entregando todo este beneficio al país. Por otro lado, yo creo que cuando se habla de royalty, no nos olvidemos que el objetivo del royalty original, el primer proyecto, era que las platas vayan para innovación en un porcentaje importante. Ese era el objetivo. No nos olvidemos, Isabel, no sé si tú estuviste en esa época, éramos diputados, o usted estaba senadora, Isabel. Y en eso, la verdad que no se ha cumplido el espíritu de la ley, porque lo importante en ese momento, y se lo habló, yo recuerdo al presidente Lago hablando justamente que esta plata tenían que ir a innovación. Y todos estamos de acuerdo. No sé cuánta plata. Sería importante, ministro, que nos pudieran informar, y ojalá mi presidenta a la Biblioteca del Congreso o Hacienda, cuánta plata efectivamente del royalty ha ido a innovación, porque eso es fundamental. Por otro lado, claro, se habla del modelo neoliberal, pero es importante señalar cuál es el modelo que puede desarrollar de manera positiva esto. Porque no, en el mundo los modelos, claro, sin duda hay mucha crítica, pero es importante proponer una alternativa, pero no, por lo menos yo no la he visto. Y en ese sentido creo que es importante decir. Lo que sí le quiero decir a mi amigo, al senador Girardi, que usar las palabras de traición a la patria y todo este tipo de cosas, creo que no corresponde estar usándolo en eso.
cuando se toma una determinación de una propuesta que era pública y que podían participar justamente respecto a las bases. Yo creo que sin duda podíamos haber conversado ese tema de una manera antes que se presentaran las bases. Pero en general yo quiero agradecerle al ministro, creo que es muy importante, Presidenta, que podamos escuchar a todas las, no solamente a la minería del cobre, es importante escuchar a todo el efecto de minería, porque creo que podemos tener otras alternativas importantes de aquí a futuro y no podemos cerrarnos a ello. Así que le agradezco, ministro, su exposición y me gustaría que nos pudiera hacer llegar la presentación. Gracias, presidente. Muchas gracias al senador. Tomamos entonces también el acuerdo que ha solicitado el senador García de pedirle a la biblioteca un informe respecto de la utilización de los recursos actualmente en las regiones. Si les parece, así lo acordamos. Senador Allende, usted también ha solicitado... Recursos para innovación, Presidenta. En los recursos para innovación, sí, en los términos que lo ha solicitado el senador García Huidobro. Senadora Isabel Allende. Gracias, Presidenta. Por supuesto, estoy de acuerdo con lo que planteó el senador Huidobro en cuanto a demandar esta información, porque yo también tengo la impresión de que no se logró. Tenía ese impuesto específico que fue alzado mal 2010 a raíz del terremoto, en fin, se dio... la verdad que tenía también estos objetivos. Uno que era el generar un espacio para mayor tecnología y lograr mayor competitividad, y por otro lado, efectivamente, y supuestamente que tenía que tener una compensación territorial. Yo creo que ambas cosas nunca quedaron bien definidas y no se han cumplido en lo que se pretendía hacer. Pero como se ha dicho muchas cosas y Presidenta avanza la hora, yo solamente quiero decir primero, cuando lo miremos, obviamente que tiene que ser una mirada la más amplia posible. De hecho, yo creo que incluso no queda muy claro, a partir, agradezco la exposición del ministro, pero yo creo que incluso no queda muy claro si estamos hablando de royalty o impuesto específico. Yo creo que eso es un tema que no es menor, que debiera precisarse, porque da la impresión que el royalty es más amplio que lo que hablamos de un tema específico, que tiene además un origen, que es decir, efectivamente, uno tiene que tener como país, como nación, una contraprestación al entregar concesiones de un recurso que obviamente se extrae de nuestra tierra, pero que además no es renovable. Y es cierto que lo que dice el ministro es innegable, que uno podría decir a futuro, con nuevas tecnologías, es posible que estas reservas no disminuyan tan drásticamente, pero la verdad es que no son infinitos. Y evidentemente también tiene enormes desafíos medioambientales, porque normalmente nos dejan una serie de externalidades negativas para los territorios, para comunas. Bueno, ahí estamos viendo el plan de Calama y otros más, digamos, o sea, eso también es innegable. Entonces, a mí me interesaría una mirada muy amplia. Me parece estupendo que escuchemos a muchos actores que nos permitan como país sentir en algún momento, como en el año 71 significó la nacionalización del cobre, un hito histórico por unanimidad en nuestro país, que permitió que efectivamente pudiésemos decir, bueno, a lo menos como país, ya que tenemos estos recursos, tiene que ser nacionalizado para que esos tributos justamente beneficiaran al conjunto del país. Y yo creo que aquí un poco, por eso digo, hablar más del royalty en ese sentido, de la contraprestación que se entrega frente a lo que ha significado. Yo creo que más adelante, cuando veamos, probablemente los números famosos de los tributos son muy cuestionables. Yo creo que más adelante vamos a poder ver, porque hay varias voces que han dicho que no es efectivo lo que se plantea como la tasa esta que habla el ministro, casi el 70%, o no es real que se esté aplicando hoy día entre el 5 y el 14%. Parece que la media está alrededor de como el 6%, así, cosa que estaría muy lejos de llegar, hablo del impuesto específico, a ese 14%. A mí me parece también razonable sí distinguir lo que es el cobre de las otras minerías. Efectivamente, no es lo mismo el litio, hierro u otros. Y yo creo que sí, lo que apuntó el senador García Huidobro, vamos a estar muy de acuerdo, lo trabajamos mucho en ese entonces en la Comisión de Minería, que era el tema de las fundiciones. Y lamentamos tener que decir que nunca se llevó a cabo un proyecto que incluso se llegó a anunciar que iba a haber una gran fundición para que incluso en la zona centro-norte del país, que permitiera rescatar una cantidad de minerales que hoy día perdemos y no seguir exportando los concentrados, que evidentemente no permiten rescatar otros minerales que además con la ciencia y la tecnología se van convirtiendo en más valiosos de lo que se pensaba
probablemente anteriormente, con otros usos. Entonces yo creo que ese tema, aparte que no logramos captar el 99% y vamos quedando siempre desfasados en lo que es el daño ambiental y la protección, sobre todo a las personas, es muy importante que lo retomemos, ministro, porque nunca el Estado se ha hecho cargo y ha preferido siempre, y las privadas, y también nuestra empresa, en este caso pública, como es Codelco, han preferido siempre exportar los concentrados y fundir en China, en otros lugares, por un tema económico y una falta de visión. Es una falta de visión. Hay que tener mucho cuidado cuando de repente se tienen esas faltas de visiones, porque a veces se pretende ahorrar en lo inmediato y no se tiene una mirada estratégica. ¿Qué le significa a Chile no tener que depender 100% de la fundición afuera? Fundición china u otra más. ¿Por qué no somos capaces de desarrollar? ¿Por qué no cumplimos el proyecto de la gran fundición que nos va a permitir evidentemente recuperar mucho más minerales valiosos y por supuesto darle un valor agregado que hoy día no lo tiene? Entonces yo creo que es un tema que también va de la mano y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. ¿Cuál es? También yo quiero que haya más exposición sobre, y que me parece bien lo que ha planteado el senador Girardi, que recojamos lo que hasta ahora se ha avanzado en lo que es una minería verde, porque claramente hacia allá tenemos que ir. Es la minería la que debe cambiar. Así como hemos dicho que vamos a proteger glaciares, y eso es un compromiso y es el sentido del proyecto que aprobamos, lo que necesitamos es ir cambiando la minería. Es la minería la que tiene que irse adaptando con nuevas tecnologías a evitar, evidentemente, lo que hoy día ocurre. Y por eso que es el uso de agua fresca o agua de alta cordillera, que tiene que usar más agua desalada, que tiene que trabajar mejor los relaves, que tiene que manejar una serie de otros desafíos. Por supuesto, avanzar en energías renovables, menor uso de combustible absolutamente, y suma y sigue. Entonces, yo creo que es muy importante que veamos a la par del royalty lo que estamos entendiendo por la minería del futuro, que es lo que va a ocupar eso. Por cierto, y eso sí es importante relevar, la electromovilidad va a tener un uso bastante importante del cobre, y eso nos ayuda, también del litio, que son otras dimensiones, pero evidentemente. Y no podemos además ignorar que a futuro probablemente va a haber otras innovaciones, incluso otros usos que ni siquiera nos imaginamos. Si hablar de electromovilidad hace 12 años atrás era impensable. Y hoy día estamos diciendo que ya tenemos que abandonar absolutamente el diésel, por favor, y tenemos que el petróleo como fósil, tenemos que irnos hacia la electromovilidad. Excelente. Entonces no tengo ninguna duda que a futuro también se van a ir abriendo otras oportunidades, pero por eso mismo como país, así como la tuvimos en el año 71, de la nacionalización del cobre, pensando en el conjunto del país y el beneficio para el conjunto, y no para un cierto número de empresas en ese entonces privadas que tenían además una rentabilidad excesiva. Yo creo que en su momento también vamos a ver las rentabilidades que aquí han tenido las empresas. Yo creo que aquí la exposición del ministro ha cargado mucho en términos de lo que supuestamente implicaría esta carga tributaria, pero yo creo que se habla poco de las rentabilidades que han tenido, por mucho que hayan mantenido estable su producción y por mucho que también es cierto que obviamente se han elevado los costos. En algunos casos han bajado por el tema de la energía renovable, pero en otros casos, claro, la ley de mineral lamentablemente hace que uno tenga que extraer mucho más para conseguir lo mismo. Y eso es un desafío cuando estamos hablando de justamente eso, de un recurso que también es finito y no infinito. Entonces, Presidenta, yo me alegro que estemos viendo un tema tan relevante para el país y que tiene tanto futuro. Yo creo que la mirada tiene que ser esa. Mirémoslo con ojo de futuro, los desafíos que vamos a tener como país, cómo generamos algo que nos permita un desarrollo, pero un desarrollo equilibrado, un desarrollo territorial equilibrado, porque aquí en nuestro país nada más desequilibrado que el desarrollo territorial. O sea, nuestras regiones solo sufren las externalidades negativas y rara vez tienen la oportunidad. Yo creo que además es muy importante hablar de regiones mineras, no de la comuna, de las regiones mineras, más aún que vamos a tener gobernadores regionales, y que creo que estamos dando un paso importante para ir descentralizando justamente y priorizando las decisiones que se tomen desde la región. Así que, Presidenta, lo dejo hasta ahí y creo que hacemos muy bien en algo de la. Bueno, muchísimas gracias a senador Allende. Yo creo que es precisamente la
tiene esta comisión, colocar mirada en un desarrollo más estratégico respecto de nuestros recursos de minería metálica y no metálica. Así que, de verdad, muchas gracias. Creo que la intervención de la senadora Allende sintetiza la aspiración que tiene esta comisión de abordar desde esa perspectiva esta discusión respecto de una nueva compensación. Ya justo de la hora, no sé, senador Provence, usted me había pedido la palabra. Sí, presidenta, gracias. Quiero agradecer la discusión del ministro y estar de acuerdo en todo lo que han planteado cada uno de quienes integran esta comisión. Y por lo tanto, yo me voy a enfocar en 3 temas, ministro, para que lo tengamos considerado en el desarrollo de la conversación. La presidenta y Alejandro dijeron en algún minuto cómo las comunidades que están cercanas o incorporadas en estos desarrollos, generalmente ellos sienten una frustración, sienten que no son integrados, no sienten que el beneficio que ellos están entregados o están entregando son parte de ellos. Y eso creo que es algo que hay que considerarlo en esta ocasión, ministro. Y para ello, yo creo que a diferencia de lo que en algún minuto se quiso lograr con la discusión del impuesto específico del año 2004, que haciendo un poco de historia, esto partió en la comuna de Tierra Amarilla y Copiapó porque era el tributo regional y después se fue derivando a lo que terminó siendo este impuesto, ¿ya? Porque veíamos las regiones como Tierra Amarilla específicamente y todas las de la región de Atacama en ese minuto, que necesitamos tanto por hacer y buscar una reconversión en el futuro de una actividad propia que era hasta ese entonces la minería, era algo que tenía que ser compensado. Y eso está como al debe todavía, ministro. Yo creo que parte de este royalty tiene que quedar en aquellas regiones donde se produce, y por razones muy simples. Y con esto voy a terminar, presidenta. El norte, que es mayoritariamente el generador de recursos de la minería, todo lo que aporta se distribuye en todo el país. Hoy día estamos generando mayoritariamente energías verdes a través de eólicas y solares, que también hacen que el resto de Chile o todo Chile se beneficie con tarifas más bajas. Y sin embargo, la disponibilidad de agua que hay en otras regiones de Chile no podemos llevarla al norte para poder hacer más productivo nuestro territorio y que además está en manos del Estado. Entonces, creemos que todo esto, ministro, es parte de la regla del juego que vamos a tener en esta conversación a partir de ahora, porque queremos ser parte de un desarrollo integral, queremos ser parte de la energía verde. Puede ser hidrógeno verde o otras que parezcan que sean más baratas también para poder generar recursos. Y creo que tenemos que hacer mucho énfasis en todo lo que se ha planteado acá por parte de la senadora Allende, de la senadora García Huidobro, también de Guido, con esa mirada futurista, de tecnología y otras cosas que todos compartimos, pero el tema de las localidades y de las comunidades, ministro, no las dejemos de lado porque hay frustraciones muy grandes y que hacen que finalmente estas propias comunidades se vuelvan en contra de estas empresas en algún minuto. Así que yo, para no ahondar, porque ya está pasado la hora, quiero dejar sumar estas cosas a lo que se ha conversado y creo que tenemos una oportunidad de poder hacer un esfuerzo para poder hacer un royalty con un poco más de recursos para el Estado y de esa manera poderlo distribuir de buena manera y buscarlo y ocuparlo en la investigación que vaya en desarrollo también del país y también de aquellas regiones donde están insertos esta productividad. No todo que sea Chile. Yo me gustaría que eso que también están pagos en algún minuto, que los recursos sean a través de las universidades regionales, que sea para buscar alternativas dentro de las mismas regiones donde están sacando los recursos o la extracción de estos recursos y de esa manera poder potenciarnos y crecer todos por igual. Eso nomás, presidenta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al senador Rafael Provence. Muchas gracias al ministro que ha estado también acompañando y con su participación también ya hemos tenido la visión del Ejecutivo en este proyecto de ley y les recordamos de poder enviar a la Secretaría sus propuestas de invitados e invitadas para este proceso y lo que ya Julio ha logrado recibir de parte de las senadoras y senadores, pero también de invitados que espontáneamente han solicitado ser escuchados, nos lo pueda enviar ahí internamente. Nosotros les vamos a
hacer llegar la propuesta que les comenté al comienzo y que en cuya preparación colaboró la Biblioteca del Congreso. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Más en la sala.